Hola, ¿qué están? ¿Cómo están? Yo soy Andrés Escobar. Si se acuerdan de mí, estuvimos con Juanchi, con un grupo de hermanos, compartiendo la palabra allí en el 2020, año pasado. Y bueno, es un gozo, una alegría poder estar ahora con ustedes compartiendo de la palabra. Tengo lindos recuerdos de ustedes, de ese lugar muy lindo. Y bueno, mi oración es que podamos juntos edificarnos, crecer juntos, que sea de bendición este estudio que pueda compartirles y para gloria de nuestro Señor. Bueno, a modo de introducción, estamos viendo hoy la carta a Tito. La carta a Tito. Carta a Tito es una carta del Nuevo Testamento, una carta pastoral, como 1 y 2 Timoteo, escritas por el apóstol Pablo, estando él privado de su libertad, donde da instrucciones a Tito y Timoteo cómo debe manejarse en la iglesia de Dios. Especialmente aquí cómo debe ser el líder, el pastor, aquel que está a cargo de la obra. Quiere aclarar que no solo es la palabra de Pablo, el apóstol, la carta del apóstol Pablo, es la palabra de Dios, así como los salmos de David, decimos, ¿sí? Son los salmos de David, contienen el corazón, carácter de David, pero no deja de ser la palabra de Dios, la palabra sin error, infalible de Dios. Así también como la ley de Moisés, diríamos, ¿sí? La ley de Moisés son los 5 primeros libros de la Biblia que contienen de Moisés características, cualidades, pero no dejan de ser la palabra de Dios, infalible, sin error, autoritativa de Dios, ¿sí? Bueno, aclarando eso, vamos a lo que nos ocupa. A modo de bosquejo, bueno, la carta a Tito tiene 3 capítulos. Capítulo 1, primero empieza con los saludos, da la tarea que tiene que hacer Tito en Creta, sobre cómo tratar con los creyentes y con los falsos maestros. Capítulo 2, sobre fomentar la sana enseñanza, la sana doctrina, y da instrucciones para distintos grupos de personas, las características de los ancianos, de las ancianas, los jóvenes y los esclavos, que hoy aplicaría a los que son empleados, cómo deben ser sumisos a las autoridades. Y el capítulo 3, la conducta del creyente, también con respecto a la autoridad, al gobierno, al Estado. Y sobre el chisme también hace una referencia de cómo no debe ser chismoso el cristiano. Y finalmente da su despedida a Pablo en capítulo 3. Bueno, vamos a ver los requisitos del obispado o las características del obispado. Pero vamos a ver qué significa obispado, que dice la palabra de Dios. ¿Qué entendemos por obispo? Bueno, obispo es igual a supervisor, presbítero, anciano y diácono. Una palabra que muchas veces es intercambiable en la Biblia. Pero hay algo que es seguro que nos habla sin duda de aquel que es líder, el pastor, que dirige, que ministra, que supervisa. Pero también hay una diferencia notable en este texto con otros, donde hace referencia a anciano o a presbítero o diácono. Aquí la diferencia es que distingue obispo, es la que tiene la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios. Ejemplo, en el Antiguo Testamento a Moisés se le encarga establecer 70 ancianos. Ellos tenían que tener sin duda experiencia, cierta sabiduría, buen testimonio, pero no tenían que tener como característica, como requisito, el carácter de enseñar, de refutar, de corregir. No era eso necesario que tuviesen. Yo creo que si era necesario eso, Moisés se hubiera quedado solo. Bueno, sabiendo esto, vamos a una de las características, o requisitos, mejor dicho, que tiene que tener, que nos manda la palabra de Dios, que tiene que tener aquel que enseña, que ministra la palabra de Dios. Porque no todos están llamados a enseñar la palabra de Dios, ¿sí? Es una gran responsabilidad. Ya Santiago 3.1 nos va a decir por qué. Santiago 3.1 nos dice:
Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Sí? Es una gran responsabilidad enseñar la palabra de Dios. Por eso no todos están llamados a enseñarla en un púlpito, en una congregación donde se ejerce autoridad. Sí estamos todos a compartir la palabra, por supuesto, estamos todos llamados a compartir con nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, pero no todos están llamados a enseñarla, como decía, con autoridad en un púlpito, en una congregación. Bueno, vamos al texto Tito 1:7, que nos ocupa hoy. Vamos a leerlo. Dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, bueno, etcétera, etcétera. Y voy a centrarme en la palabra soberbio. Eso es lo que, como requisito que tiene que tener el obispo. Vimos que lo que significa obispo, aquel que tiene la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios, que tiene el carácter. Bueno, ese no tiene que ser soberbio, dice acá. ¿Qué significa soberbio? Bíblicamente, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es soberbio? Bueno, soberbio muchas veces se traduce no obstinado, arrogante, pendenciero, presuntuoso. Me gusta la palabra presuntuoso que traduce la interlineal, no tiene que ser presuntuoso, dice. Bueno, el diccionario griego Strong dice, nos da un dato lindo sobre el significado. Dice, arrogante, contumaz, que se agrada a sí mismo. Esa persona que se agrada a sí mismo, no tiene que ser alguien que se agrada a sí mismo. Creo que concuerda con lo que el Señor nos enseña en los evangelios, sobre negarse a uno mismo, en buscar el bien de nuestro prójimo primero que el nuestro, tomar la cruz y seguirle. Bueno, otro diccionario bíblico, el Vine, nos habla sobre alguien altivo, arrogante, vanaglorioso, especialmente uno dominado por su propio interés, alguien que busca su propio interés, sin mostrar consideración alguna por los demás. Bueno, eso sería todo lo que engloba la palabra soberbio en este texto. ¿Sí? Alguien que busca el bien del otro y no el de uno mismo, sería también. Y para que nos quede más claro, el mismo texto nos dice, bueno, no soberbio, no iracundo, y el verso 8 dice, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Bueno, acá dice los antónimos de lo que estaba diciendo en el versículo anterior. Así que esa es la idea de cómo tiene que ser el administrador, el obispo, aquel que enseña, que dirige, que hace referencia, puede ser el pastor, puede ser un encargado de la obra, es aquel que enseña la palabra de Dios, que tiene esa responsabilidad, como debe ser. No puede ser soberbio, no puede ser alguien que busca lo suyo propio, alguien que tiene, que es arrogante, que se agrada a sí mismo. Bueno, yo creo que es muy claro el texto. Bueno, que el Señor les bendiga. Ojalá haya sido de bendición y útil esta palabra. Bueno, ojalá nos veamos pronto. Dios les bendiga.